Buenos días, agradecer a los medios su presencia en esta rueda de prensa que convocamos con motivo de denunciar la parálisis que vive el Ayuntamiento en torno a los grandes temas, en torno a los temas que pueden en un futuro inmediato acabar siendo problemáticos para el conjunto de los ciudadanos en la medida en que supongan tener que pagar intereses, tener que pagar sanciones. Me estoy refiriendo concretamente a la situación que se vive en la actualidad en torno al PAI de Verdera, el Sub-14. Hay que tener presente que si bien este PAI fue aprobado en época de Jordi Romeu, en la época del PSOE anterior al actual, desde septiembre de 2017 pesa sobre el mismo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de anulación del mismo. Al final, lo que viene a decir el TSJ, ya lo dijo en septiembre de 2017, es que ese PAI era nulo. Con lo cual, hay una serie de cargas con respecto a aquellos que las avanzaron. Es importante tener presente que desde septiembre de 2017, en la que se tiene la primera sentencia de nulidad de este PAI, hasta la actualidad han pasado más de 9 meses y desde el Ayuntamiento no se ha tenido a bien ni tan siquiera habilitar o proponer soluciones alternativas que minimicen lo que serán las cargas que acabe teniendo que soportar el conjunto de los vinarocenses. Desde septiembre de 2017 el Ayuntamiento tiene una sentencia que decreta la nulidad de ese PAI y ni tan siquiera ha tenido a bien en el presupuesto aprobado para 2018 contemplar la partida pertinente para hacer frente a la devolución de las cuotas que adelantaron los propietarios y que desde septiembre de 2017 ya se sabe se van a tener que proceder a devolver. Es importante tener presente que estamos hablando de cuotas de una cuantía muy considerable. Solo algunos de estos propietarios pues, han adelantado más de 1.200.000 euros. La posibilidad de que después se desarrolle un nuevo PAI y con lo cual se pueda volver a solicitar las pertinentes cuotas de urbanización a los propietarios existe, pero la realidad ¿cuál es? Que los intereses que hayan generado estas cantidades desde el momento en que se abonaron es la carga real que va a tener que acabar soportando el conjunto de los vinarocenses sin que se pueda beneficiar de contraprestación alguna. Al final lo que hacemos desde el Partido Popular es lo mismo que hemos hecho en los órganos internos del Ayuntamiento, criticar y denunciar la parálisis de un equipo de gobierno que tiene a bien presentarnos las fiestas, el concejal de fiestas, lógicamente, incluso el alcalde, pero que los temas capitales, los temas verdaderamente importantes, están desatendidos. Este ayuntamiento ya sufrió esa negligencia por parte de sus gobernantes en la época de Jordi Romeu. Este ayuntamiento ya vimos cómo del 2011 al 2015 tuvimos que asumir indemnizaciones que si bien a lo mejor no se hubieran podido evitar, sí podrían haber sido mucho menores si se hubieran establecido calendarios de pago o se hubieran consignado esas cantidades. Todo eso ha costado a los vinarocenses muchos millones de euros, y no exagero, millones de euros. Pues bien, vemos como en la actualidad aquella parálisis de unos gobernantes negligentes que venimos denunciando desde el minuto 1 de la legislatura, conforme va pasando el tiempo, se van materializando en hechos y en cuestiones concretas. Fue una realidad concreta la pérdida de un proyecto capital como el de la piscina, fruto de la negligencia, del mal hacer de los actuales gobernantes. En su momento lo discutían. Bueno, lo que dice el Partido Popular no se corresponde con la realidad. Después llegó una sentencia que determinó que aquello que habíamos denunciado en ese pleno se corroboró como cierto. No lo dijimos nosotros, lo dijo un juez y lo dijo un fiscal. Aquí estamos en supuestos parecidos, en otra esfera. No les estamos acusando ni reprochando el estropicio que supuso la ordenación del PAI de Verdera. Lo hizo el Partido Socialista en la época de Jordi Romeu. De lo que estamos acusando, señalando a los actuales gobernantes es de la negligencia, de la dejadez que supone tener una sentencia de nulidad de ese PAI desde septiembre de 2017 y no haber acometido ni una sola actuación que prevea la devolución de las cuotas a aquellos que las pagaron cuando no tenían por qué haberlas pagado, y dos,
que se minimice lo que serían los perjuicios en forma de intereses que va a tener que acabar pagando el ayuntamiento y que con un calendario de pagos acertado se podrían, si no anular, minimizar. Todo eso requiere de esfuerzo, todo eso requiere de tener gobernantes que sepan lo que gestionan y que bajen a tratar de solucionar o minimizar los problemas de los vinalocenses. Aquí, en el día de ayer, vemos a un alcalde presentando un fotocall para fiestas, que está muy bien, pero desde luego eso no va a arreglar los problemas de los vinalocenses. Y sin embargo, este tipo de cuestiones se desatienden. El concejal de urbanismo, desconocemos ni tan siquiera si conoce las consecuencias de esta sentencia que tienen notificada desde septiembre del 17, y si conocen las consecuencias, pues todavía es más grave su proceder, que al fin y al cabo supone no hacer nada y esperar que los problemas se enquisten, acabando siendo mucho más graves de lo que ya de por sí son. Desde el Partido Popular les instamos a que reaccionen. Hace poco más de 3 meses denunciábamos la parálisis del PAI de la Torre Ballester, actuaciones iniciadas en la pasada legislatura, en 2013, que no han visto continuidad en la presente. Son cuestiones complejas, no son fáciles de desatascar, no son fáciles de concluir, pero desde luego, como no se solucionan, es sin hacer nada, que es lo que está haciendo el presente ayuntamiento en materia urbanística. Hoy hablamos del PAI de Verdera, hoy hablamos de qué va a pasar con ese 1.200.000 euros que como mínimo va a tener que acabar devolviendo el ayuntamiento. Pues no es lo mismo tener que devolver 1.200.000 euros más 300 o 400.000 euros de intereses a devolver 1.200.000 euros y punto. Pues esa es la diferencia entre un gobierno diligente y otro que no lo es. Si quisiéramos cuestionar que tener que pagar estas cantidades, pues lógicamente nos tendríamos que ir a la época de Jordi Romeu, pero no estamos diciendo eso, los problemas son los que son y hay que gestionarlos. Lo que pretendemos es que los actuales gobernantes un grave problema no lo agraven todavía más con su dejadez. Es obligado que salga el alcalde inmediatamente y el concejal de urbanismo a explicar por qué en 9 meses no se ha hecho absolutamente nada cuando ya se tiene la sentencia de nulidad del PAI. Es obligado que salga el alcalde y el concejal de urbanismo a explicar si se han tenido contactos con los afectados. Es obligado que salga el alcalde y el concejal de urbanismo a explicar si se ha previsto la posibilidad de establecer calendarios de pago. Es obligado que salga el alcalde y el concejal de urbanismo a explicar cuál va a ser el futuro inmediato de ese PAI declarado nulo. Son muchas cuestiones que haría bien el señor alcalde en explicarnos. Que está muy bien que nos habla de los fotocoles, de las fiestas, pero entendemos que es mucho más importante una cuestión como esta, que a día de hoy, repito, 9 meses desde que se tiene una sentencia sin que ni tan siquiera se haya consignado una partida presupuestaria en el presupuesto que aprobó el actual gobierno municipal para desarrollarlo durante el 2018. Son temas importantes y desde luego entendemos que es obligado desde el punto de vista de la oposición, por supuesto, denunciarlo y también exigir explicaciones. En junio está previsto que se reúna el mismo tribunal para decidir respecto a la obligatoriedad de devolver estas cuotas. Haría bien, o por lo menos la cuota cero, haría bien el equipo de gobierno en anticiparse. Es mucho más fácil negociar con aquellos a los que sí o sí se les va a tener que devolver lo pagado con anterioridad a que haya otra resolución que obligue no solo a devolver lo pagado, sino que imponga el pago de intereses de forma inmediata. Lo que exigimos, que reaccionen. Lo que exigimos, que den cuentas de por qué de esta parálisis durante 9 meses, que ya veremos cuánto acaba costando a los vinarocenses. La cuota cero, la que seguro se va a tener que pagar desde el minuto 1, ya son 400.000 euros. Pues a partir de ahí tendremos interés en saber qué intereses ha generado esa cantidad que habrá que devolver. Y desde luego, como decíamos, si sumamos todas las cuotas pagadas por, en este caso, Verdera, que no deja de ser uno de los propietarios mayoritarios, pero uno solo de los afectados por el BAI, pues ya nos iríamos en torno a 1.200.000 euros. De lo que estamos hablando es relevante, tanto en términos económicos como en lo que es el desarrollo de un PAI muy importante en la medida en que está en uno de los accesos del municipio,
que lleva paralizado mucho tiempo y que desde luego el actual equipo de gobierno, pese a haberse reunido con los vecinos al inicio de la legislatura anunciando el desbloqueo y la solución al mismo, la realidad es que el tiempo ha pasado, la realidad es que no se ha desbloqueado y la realidad es que desde septiembre de 2017 tenemos una sentencia de nulidad del referido PAI sin que se haya explicado por el equipo de gobierno ni cómo está previsto hacer frente a la devolución de lo pagado por los afectados en su momento en forma de cuotas y, lo que es peor, cuál es la solución que prevén para ese tema a corto y a medio plazo. Desde el Partido Popular les exigimos que salgan a explicarlo, desde el Partido Popular les reprochamos que no hayan contemplado una sentencia desde septiembre de 2017 en el presupuesto que aprobaron para 2018 y, desde luego, como decíamos, este equipo de gobierno que sube medio equipo de gobierno a presentar un torrador en la ermita, este equipo de gobierno que para anunciarnos como gran novedad un fotocall en las fiestas de San Juan y San Pedro, sale el alcalde con el concejal de fiestas, lo importante, lo relevante, lo desatiende. Y, como siempre, quien paga el conjunto de los vinalocenses. Como decíamos, desde el Partido Popular exigimos explicaciones y, si no las dan de aquí al próximo pleno, ya anunciamos que presentaremos una moción que obligue a explicar la hoja de ruta respecto a este tema por parte del actual gobierno municipal, que no ha tenido a bien ni en Comisión de Infraestructura y tampoco en el resto de comisiones, como pudiera ser la económica, explicar cuál va a ser las consecuencias de una sentencia que tienen desde septiembre del 17 y que no han querido contemplar en los presupuestos del 18, cuando lo que es una realidad objetiva que de forma relativamente cercana se va a tener que desembolsar como mínimo 400.000 euros y ya preveemos que conllevará una cascada de reclamaciones que en el menor de los casos ya anunciamos será de 1.200.000 euros como mínimo. Todo esto requiere de explicaciones por parte del gobierno municipal, que no se puede excusar en tratar de tapar las vergüenzas al último gobierno socialista anterior al actual del señor Romeu, generador de este pufo, y, lo que es peor, a tratar de ocultar la propia inacción del actual gobierno municipal, que convierte un gran pufo en otro mucho mayor desde el momento en que, como decíamos, conforme va pasando el tiempo, no se va a tener que dejar de devolver el dinero que se tiene que devolver y sí se generan mayores intereses fruto de la dejadez del señor Pla, el señor Alsina, el señor Fontanet y el señor Molina. Por lo tanto, desde el Partido Popular decidimos asumir la responsabilidad de denunciar esto y, por supuesto, exigir explicaciones a los actuales gobernantes que, como decíamos, dan explicaciones de lo accesorio y no hablan de lo principal. ¿Cuánto dinero se tiene que devolver? ¿400? No está cuantificado. No está cuantificado. Es una pregunta que harían ustedes bien en formulársela al equipo de gobierno. La realidad, la información que tenemos nosotros desde la oposición es que la cuota cero de uno de los propietarios sabemos que es de más de 400.000 euros. Esa cuota habrá que devolverla, sí o sí, ya se sabe. Otra cosa es cuando se acabe devolviendo y los intereses que esa cuota de 400.000 euros va a generar. Si cogemos y sumamos de ese propietario todas las cuotas satisfechas de un PAI que desde septiembre del 17 se ha declarado es nulo, suman más de 1.200.000 euros. Por lo tanto, cuando se devuelva el conjunto de esas cuotas a ese propietario, que son 4, pues habrá que devolverle más de 1.200.000 euros, que, repito, no es lo fundamental, porque si después se desarrolla el PAI, ese mismo propietario tendrá que volver a asumir unas cargas que, si no son de 1.200.000, pues podrán ser en torno a 800.000, 900.000 euros. El problema es los intereses que esas cantidades, que son elevadas, han generado desde el momento en que el propietario las abonó. Y ese volumen de intereses no está cuantificado. Y es lo que realmente será el perjuicio real para el conjunto de los vinalocenses. Ya les digo, estoy hablando solo de un propietario, el mayoritario. Pero damos por hecho, no es descabellado pensar, que el resto de propietarios afectados por este PAI que hayan satisfecho cuotas de urbanización puedan seguir la estela marcada por este propietario, puesto que es normal, lícito y rigurosamente ajustado a derecho. Desde el momento en que el ayuntamiento se decreta, desde septiembre de 2017, que hizo mal las cosas, que ese PAI es nulo de pleno derecho, todo lo que ha cobrado el ayuntamiento de esos particulares para desarrollar ese PAI,
Uno, tenemos dos problemas, que no se ha ejecutado el total de la obra, el agente urbanizador les cobró las cuotas para desarrollar una obra que no se ha concluido, y dos, lo que es peor, el ayuntamiento va a tener que proceder a devolver lo cobrado por un PAI que ha sido declarado nulo, y juntando, como decíamos, sumando unos intereses que, ya le digo, estamos hablando de cantidades muy importantes, y desde luego es lo que haría bien el señor alcalde en explicar. Ellos tienen acceso a los técnicos municipales, ellos son los que pueden presentar un planteamiento ajustado a datos concretos. Yo le digo, estoy hablando de los datos que conocemos desde el Partido Popular, que no son los globales del PAI, sino los de uno de los afectados. Por lo tanto, ya le digo que estas cantidades que yo le adelanto son las cantidades mínimas. A partir de ahí, ¿cuánto podrán crecer? Lo desconocemos, pero el simple hecho de que a ciencia cierta sepamos que estas cantidades es muy probable se acaben teniendo que devolver, pues haría bien el ayuntamiento en por lo menos haber consignado estos importes en sede judicial a los efectos de que no generaran intereses. O si no se quieren consignar en sede judicial, haber establecido un calendario de pagos que minimizara los intereses a pagar por el conjunto de los vinalocenses. Al final, todo esto no se ha hecho. Y si se hubiera tratado de hacer y no se hubiera podido, pues realmente podríamos reconocer el esfuerzo y el mérito del actual gobierno, que, con independencia de que no haya sido capaz de solucionar el problema, lo ha intentado. Es que aquí llegó una sentencia en septiembre de 2017 y se ha puesto en un cajón. Y un PAI que ha sido declarado nulo, se han prorrogado las anotaciones de embargo con respecto a determinados propietarios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno aprueba un PAI y hay una redistribución de cargas con el proyecto de urbanización y el de reparcelación, los propietarios afectados asumen unas cargas. Esas cargas van destinadas al desarrollo del propio PAI. Desde el momento en que el PAI es declarado nulo, no ha lugar a poder haber cobrado absolutamente nada. Por lo tanto, hay que devolverlo. Y lo que es kafkiano es que en la actualidad, con posterioridad a la fecha de la sentencia que lo declaraba nulo, el ayuntamiento haya posibilitado la prórroga de embargos para cobrar esas cuotas. Es todo surrealista y es lo que evidencia, lo que nos da la información real y objetiva de que el despropósito es mayúsculo. No tiene ya sentido que no se hayan sentado a hablar de cómo afrontar esta carga. Es que han prorrogado unos embargos en base a unas cuotas que ya no podrán cobrar. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Es importante que salgan y expliquen. Desde luego, al final, a nosotros lo que nos llega es la problemática trasladada por los afectados frente a la sinrazón, frente a la desatención de los actuales gobernantes. Cuando uno revisa la documentación que le facilitan los afectados y ve que aquello de lo que están hablando viene avalado por sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento de Vinaròs en la medida en que anulan el PAI desarrollado en su momento, pues es obligado que salgamos a pedir explicaciones que se nos deberían de haber dado en la Comisión de Infraestructura, pero que ya no nos sorprende, no se nos dé, porque es la tónica habitual desde el inicio de la legislatura. En las comisiones de infraestructura se nos dice que no hay nada relevante, se acaban en 5 minutos y la realidad es que temas como esto se ocultan a los representantes de la oposición. Y nos tenemos que enterar por reuniones con afectados, reuniones con vecinos. No es de recibo que desde el ayuntamiento no se haga nada cuando eso genera cargas y problemas mayores al conjunto de los vinalocenses, y no es de recibo que ni tan siquiera nos informen de cuáles son las consecuencias de resoluciones como la que yo les estoy hablando en el día de hoy, cuando lo normal es que la iniciativa la llevara el equipo de gobierno. Lo normal es que hubiera salido el alcalde de iniciativa propia a explicar: tenemos esta sentencia, llegó en septiembre de 2017, tenemos que asumir la devolución de estas cargas y vamos a tratar de minimizar los intereses que van a generar estas devoluciones. Bien, de todo esto no se ha hecho nada, y es lo que reprochamos al actual equipo de gobierno, que siguen instalados en la política de charanga y pandereta. Desde luego, en este ayuntamiento no ha pasado nada relevante en materia de urbanismo en los últimos 3 años. Se han hecho grandes anuncios. Aquí se ha dicho que el Jaume I se iba a hacer en el primer semestre del 2016. Pasó el 2016 y no se hizo nada. Automáticamente salió el alcalde y el señor Alsina diciendo que se haría en el 17. Pasó el 17 y no se había hecho nada. Lógicamente salieron a decir que se haría en el 2018. Y ahora en el 2018 nos dicen: no pasa nada, tranquilos, pondremos la primera piedra.
En la próxima legislatura estará hecho el Jaume I. Oiga, es que ustedes lo han prometido sistemáticamente. Es que ustedes han hablado de plazos que han incumplido sistemáticamente año tras año y no pasa absolutamente nada, Jaume I. Vamos a la piscina, el estropicio es mayúsculo. Está todo bien, tenemos todos los informes. Después llega una sentencia que dice, ustedes estaban tratando de hacer una piscina inviable. Y aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Segundo gran estropicio. Podría hablar del problema industrial de Soterrañes, cuando el presidente de la Generalitat no era presidente y hacía campaña electoral, junto al primer teniente alcalde actual, el señor Alsina. Vinieron aquí, a Vinaròs, a decir, el polígono industrial de Soterrañes será una realidad. Es que no se ha movido una sola piedra. Es que no se ha hecho absolutamente nada. Y estos señores callados. Oiga, es que hay temas muy importantes que están paralizados. PAI de la Torre Ballester, PAI de Verdera. Es que han habido reuniones con los vecinos en las que se les decía al inicio de la legislatura, esto lo solucionaremos. Esto deriva de la desatención de anteriores gobernantes. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? De todo lo que se dijo, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que en el municipio no se ha hecho absolutamente nada que sea mínimamente relevante, con unas posibilidades económicas muy considerables, y solo hay que ver el importe de los presupuestos municipales de los 3 últimos años. Y no se ha hecho absolutamente nada. Pues bien, eso deriva de la parálisis de un equipo de gobierno que desde luego habla mucho y hace poco. ¿Dónde está el carril de la costa norte? ¿Dónde está? Yo estaba en reuniones vecinales donde el señor alcalde decía que había un proyecto que desde la oposición sabíamos se estaba faltando a la verdad, porque en 2017 no había ningún proyecto, y les digo más, es que en 2018 sigue sin haberlo. Y el señor alcalde se reunía con los vecinos cuando le pedían un sentido unidireccional en la costa norte, un carril bici. En vez de decir, trabajaremos para conseguirlo, lo que decía el alcalde, y estaba yo delante, tenemos un proyecto. Era mentira. Y todo esto lo mejor es que vaya pasando el tiempo, para que se visualice lo que muchos sabemos, que este equipo de gobierno habla de proyectos, pero después no desarrolla ni tan siquiera el inicio de la tramitación. Y como decíamos, para no desatender el tema, respecto a esto, que salga el alcalde y explique qué es lo que ha hecho desde septiembre de 2017 a la actualidad. Este es el PAI del Vinalab, ¿no? Este es el PAI de Verdera que afecta a la gasolinera de Verdera, final de la calle del Pilar, hasta el 20. ¿Y cuál ha sido el problema para que se anule? ¿Qué ha pasado allí? Pues el problema es fundamentalmente que no se notificó la modificación que se hizo del PAI en época de Jordi Romeu. Tenga usted presente que este PAI se aprueba en el pleno de 13 de julio de 2004. En el pleno de 13 de julio de 2004 y después, el 24 de mayo de 2007, se aprueba el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación. Pues bien, uno de los defectos que adolece este plan, por el cual anula o por el cual es declarado nulo, es que no se notificó a los afectados la posibilidad del cambio que se estaba realizando en el mismo. Es decir, es una cuestión formal, pero es lo de menos. La realidad es que se tramitó mal, responsabilidad, lógicamente, del gobierno municipal de aquel momento, Partido Socialista y señor Romeu, pero las consecuencias se pagan por el conjunto de los vinarocenses. Y la realidad es que este PAI no es declarado nulo hasta septiembre de 2017. Con lo cual no estamos diciendo, oiga, es que ustedes en 2015 tendrían que haber. No, lo que estamos diciendo es, oiga, desde el momento en que se declara nulo, asuma esa realidad. No le estamos reprochando la inacción en torno al PAI de Verdera en 2015 o en 2016. Le estamos reprochando la inacción en torno a este tema desde septiembre de 2017, que es cuando se notifica la sentencia al ayuntamiento del TSJ que declara nulo ese PAI. A partir de ahí ya solo quedan una cosa, reaccionar y minimizar el daño causado por la última corporación socialista. ¿Y aquí qué problema tenemos? Que los que generaron el problema, el PSOE de Jordi Romeu, después se agrava con la inacción de Tochi Totes y el PSPV actual. Es decir, oiga, desde septiembre de 2017, ¿cómo se entiende que no se haya tenido a bien ni conformar o articular una reunión con los afectados? Es que ni se les ha llamado. Si usted les llama y no quieren hablar, pues bueno, será problema de ellos, pero es que ni se les ha llamado. Aquí no se ha articulado ni tan siquiera la posibilidad de establecer un calendario de pagos que minimice el pago de intereses. Es que no se ha hecho absolutamente nada.
Es que cuando los afectados hablan con la oposición es porque se sienten profundamente desatendidos por el gobierno municipal. Nadie viene a buscar al Partido Popular sin haber hablado previamente con ellos. Y uno no sale de su asombro. Cuando viene el afectado y les saca una sentencia de septiembre de 2017 que decreta la nulidad, y no solo no se tiene a bien sentarse para minimizar el pago de los intereses, sino que encima se prorrogan embargos, es que es kafkiano. Es decir, usted ayuntamiento, embarga a un particular en base a unas obligaciones derivadas de un PAI que se declara nulo y prorroga las anotaciones de embargo. Pues ya veremos cómo acaba este tema. Pero desde luego esa actuación es una actuación profundamente negligente. Y esa actuación, desde luego, a los conjuntos de los vinarocenses le va a generar cargas añadidas a las que ya tienen. Entonces, aquí repito, no les estamos reprochando el estropicio del PAI, que no es responsabilidad del PSOE actual, es responsabilidad del PSOE de Jordi Romeu. Pero al PSOE actual y a Podemos les estamos reprochando su inacción. 9 meses de parálisis, 9 meses de meter la cabeza debajo de tierra y en medio de todo esto ha habido una aprobación de un presupuesto municipal. Y en ese presupuesto municipal no tenemos constancia de que se haya previsto absolutamente ninguna partida para hacer frente a esta realidad que ya conocían cuando estaban aprobando. Pues ahí es donde está la negligencia, desde nuestro punto de vista, del actual gobierno municipal. Y como decíamos, si tiene tiempo el señor alcalde para hacer una rueda de prensa en el día de ayer y anunciarnos que la gran novedad de las próximas fiestas locales va a ser un fotocall, pues bien, lo celebramos, pero desde luego debería de sacar tiempo para enterarse de qué pasa en torno a estos temas, que desde luego son infinitamente más gravosos para el conjunto de los vinarocenses y que desde luego forma parte de sus obligaciones que sigue desatendiendo tal y como hizo en el inicio de la legislatura. Los actuales gobernantes, estoy seguro, que a día de hoy todavía no saben cómo afrontar este tema. Por lo tanto, ya eso evidencia cierta negligencia. Una sentencia desde 9 meses atrás y a día de hoy siguen sin haber hecho un planteamiento en torno a cómo reaccionar frente a la misma. Pues desde luego harían bien en explicar a los vinarocenses el porqué de su inacción y a partir de ahí podremos excusarles o no en función de lo que nos digan. La realidad, ausencia de información; la realidad, negligencia y dejadez. Y esto es lo que pasa en este ayuntamiento. Se querrá ver o no la realidad. Y, como les decía, podíamos haber dado más muestras, pero les he dado algunas pinceladas de grandes proyectos que, fruto de la dejadez de actuales gobernantes, se pierden. Pues aquí estamos ante un problema que, fruto de la dejadez de los actuales gobernantes, se agrava. En cualquier caso, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, y aunque muchos puedan pensar que no, la iniciativa por parte del gobierno municipal es fundamental para que los proyectos sigan adelante o no. Cuando uno hace un presupuesto municipal, está marcando una hoja de ruta. Y la realidad es que en mayo de 2013 ya se anunció y se inició la tramitación para poder desarrollar el PAI por gestión directa, es decir, que lo asumiera el propio ayuntamiento, ya no depende de un tercero, sino que es el ayuntamiento quien se arremanga y asume la condición de agente urbanizador. Y de eso, que lo hizo el gobierno municipal de Juan Bautista Juan, del Partido Popular, han pasado más de 5 años y no se ha hecho un solo avance. Y hemos preguntado, y están las actas de la Comisión de Infraestructura en 2015 y en 2016, oiga, esta tramitación la hemos iniciado, ¿la van ustedes a continuar? En su momento nos decían que lo tenían que valorar, llevan valorándolo más de 3 años y la realidad es que no se ha avanzado la tramitación en nada. Dejadez, desconocimiento, unas prioridades alternativas a esta, no lo sé. Haría bien el equipo de gobierno en explicarlo, pero lo que es objetivo es que no se ha avanzado absolutamente nada. Y son tramitaciones complejas, no nos equivoquemos. Si de aquí un año se cambia el gobierno municipal, no lo va a poder desarrollar de forma inmediata, entre otras cosas, porque se habrán perdido los 4 años de esta legislatura donde no se ha movido un solo papel. Y uno podría decir, bueno, es que desde el gobierno municipal no se puede acometer todo, y es verdad, pero era parte de lo que yo le reprocho en esta rueda de prensa. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué PAI se ha desarrollado? Se han caducado infinidad, muchos de ellos con nuestro voto favorable, pero paralelamente, oiga, el ayuntamiento no va a asumir la gestión directa efectiva de ninguno. Han pasado 4 años y no se ha desatascado ni uno. No estamos pidiendo maravillas, en esto hay que ser realistas. Ni uno, ni Verdera, ni Torre Ballester. Fora Forat está exactamente igual que estaba. Es que no hay nada.
y uno cuando lo ve desde dentro lo ve con la realidad tal como es, y uno habla con los técnicos del ayuntamiento, y los técnicos del ayuntamiento evidencian la realidad, con independencia de lo que se diga. La realidad es que no se ha avanzado en la tramitación de ninguno, pero vinarocenses, tranquilos, en las fiestas tendremos un fotocall para hacernos fotos. Y esta es la realidad de tots y totes, Podemos, PSPV y Compromís. Mucha foto y poco resultado. Y si no, que me desmientan.